aquí. El día después de mañana parece haber llegado. Es una simple alusión a la recordada película para hablar sobre lo que la realidad de este 2021 nos está confirmando. Devastadores incendios forestales, olas de calor y frío extremos, lluvias torrenciales, aluviones y pronósticos de una mayor intensidad y frecuencia para este tipo de eventos en todo el mundo. Eso nos dejó el último informe del IPCC de la ONU, el cual llama a actuar de forma inmediata frente a la actual crisis climática. En este desalentador escenario, desde Futuro 360, creemos y llamamos a la toma de conciencia sobre el rol clave que puede entregarnos el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. Porque el mayor desafío es reducir al máximo las emisiones de CO2 en Chile, y nuestro país en ese contexto tiene una oportunidad única. Una que no solo podría beneficiar a sus habitantes, sino que puede convertir al país en un referente energético y sustentable a nivel global. Contamos con capacidades únicas para la generación de energía termosolar por el norte. Podemos crear mejoras sustanciales a las plantas desalinizadoras del mar. Los intensos vientos del sur nos permiten obtener potencia eólica, y junto a él también podemos tener la energía de mayor potencial, el hidrógeno verde. Pero para esto resulta fundamental la inversión, la creación de fondos especiales, el fomento y subsidio al desarrollo de estas áreas del conocimiento. Asimismo, su investigación, desarrollo y la medición del beneficio comunitario. En la actualidad existen alternativas, es cierto, pero se hace urgente un mayor auge de estas para la creación de oportunidades, empleos y soluciones sostenibles. La gran pregunta es, ¿seremos capaces? Bueno, tenemos que intentarlo, ¿no? Al menos si queremos preservar un planeta cada vez más apremiado por nuestro propio actual industrial y comercial. Desde nuestro estudio virtual les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Futuro 360, como siempre, acá en CNN Chile. Uno de los asteroides más antiguos y peligrosos de nuestro sistema solar se acerca al planeta. Así lo ha confirmado la NASA, que asegura que la trayectoria de Bennu es en dirección hacia nosotros. ¿Cuándo ocurriría esto y qué peligro presenta realmente? Miren. En la pantalla grande lo hemos visto cientos de veces. Pero en la vida real el último ocurrió hace 66 millones de años, sentenciando para siempre la vida de los dinosaurios. Ahora, los avances espaciales nos han permitido tocar uno de ellos. Así fue el histórico y breve contacto que la misión OSIRIS-REx de la NASA tuvo con Bennu, uno de los asteroides más antiguos y al mismo tiempo peligroso de nuestro sistema solar. Tiene como 500 metros de diámetro, fue descubierto recién en el año 99 y se reconoció que su órbita lo traía bastante cerca de la Tierra. Esa teoría logró ser confirmada recientemente por la NASA, porque los científicos no solo fueron capaces de extraer muestras de su suelo rico en minerales como el carbono, sino que además el satélite logró estudiar por más de 2 años su órbita. Es cierto, existe una remota posibilidad, pero eso recién ocurriría el año 2135. Para entonces, la gravedad del planeta podrá modificar la trayectoria de este asteroide, y entonces para el año 2182 puede haber una probabilidad de impacto con la Tierra, pero una probabilidad de 1 en 2700, o se podría estimar en un 0.037%. El cálculo es tan preciso que la fecha del poco probable impacto sería el 24 de septiembre del año 2182. Lo que sí es más cercano es lo que ocurrirá en 2023, cuando las muestras extraídas desde Bennu lleguen a la Tierra. Este asteroide se estima que es una cápsula del tiempo porque está en el sistema solar desde sus orígenes. Es muy antiguo, así que es un buen objetivo para ser estudiado. Eso nos podría ayudar a descifrar el misterio del origen de la vida en nuestro planeta, porque expertos creen que la amenaza de un impacto es mucho menor comparado al riesgo que actualmente enfrentamos debido a la crisis climática.
Nos vamos a ir a una pausa bien breve. ¿Tú sabías que ahora científicos desarrollaron una interfaz cerebro-computadora que puede predecir quién nos va a atraer y quién no? Mediante un entrenamiento, este sistema puede detectar la actividad neuronal del cerebro de una persona cuando ve la cara de otra nueva persona y conocer así sus preferencias, llegando al punto de poder anticipar qué rostros, por ejemplo, nos van a gustar. Es un cambio, por cierto, en el paradigma entre el amor y la tecnología. Quédense con nosotros porque al regreso vamos a conversar del amor digital con Valeria Raderigán, filósofa experta en sexología digital. Seguimos con más Futuro 360 acá en CNN. Estamos de vuelta con más Futuro 360 acá en CNN Chile y como les contábamos, vamos a hablar del amor en tiempos de pandemia. Conocer nuevas personas durante las cuarentenas era algo casi imposible y por eso las aplicaciones de citas se convirtieron en las mejores aliadas y ayudaron a tener nuevas amistades o parejas. Y para conversar de este tema estamos con Valeria Raderigán. Ella es autora del libro Tengo mariposas en el celular y además filósofa experta en sexología digital. Muchas gracias por estar con nosotros, Valeria. Hola Humberto, muchas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes conversando sobre estos temas. Bueno, hablemos del amor en tiempos de pandemia y yo le agregaría en tiempos de pandemia tecnologizada, porque además es la pandemia por un lado que nos obligó a encerrarnos, pero además la tecnología que nos ayudó a zafar o mantuvo muchas ventanas abiertas, ¿no? Sí, absolutamente. Igual hay que recordar, yo creo que todas las personas que han utilizado aplicaciones de citas o que han utilizado la tecnología para conocerse, tener parejas, agendar encuentros sexuales o afectivos, sabemos que el uso de la tecnología para estos efectos es de larga data, ya viene hace bastante rato, y en ese sentido es bien interesante de ver cómo justamente la pandemia modificó un poco el comportamiento de las personas en este marco. O sea, una de las cosas, por ejemplo, que a mí me pareció muy interesante en la investigación es darme cuenta cómo justamente esta dinámica de la cita, que da su nombre a las aplicaciones, ¿no? Aplicaciones de citas o dating apps, fue una dinámica que empezó a reemplazarse o incluso a volverse obsoleta frente a otras dimensiones de las propias aplicaciones como el chat, por ejemplo, o el cibersexo. Entonces, efectivamente, si antes estas aplicaciones eran utilizadas para fomentar encuentros presenciales entre las personas, en tiempos de pandemia empezaron las personas más bien a privilegiar estar conversando eternamente, como el antiguo disque amistad, ahí tirando el carné muy lejos, o bien para tener encuentros cibermediados, ya sea encuentros sexuales o otro tipo de citas, pero ya directamente como por internet. Qué buena cita esa, ¿verdad? El Foro Amistad, que partía con un número 700. Y uno además sabía que todos los números que empezaban con un número 700 eran de por sí caros. Entonces era una llamada que era muy costosa. Hoy día la tecnología nos ayudó a tener eso un poco más barato, ¿no? El acceso que sea más barato. Respecto a este estudio que hiciste, hay algo que me llamó mucho la atención. Después de analizar 600 entrevistas a hombres, mujeres chilenos, diste con que el 29% de las parejas o de las personas que se encontraban ahí lo usaba para entretenerse, en comparación al 15% que era para tener sexo. Lo que uno pensaría es que estas aplicaciones de citas son finalmente para juntarse y tener sexo, pero eso es un porcentaje minúsculo en comparación a personas que quieren sencillamente sociabilizar. ¿Cuál es el resumen o qué sacas en limpio después de este estudio? Bueno, yo creo que esa es una de las variables que a mí más me llamó la atención en lo personal como investigadora y también como usuaria de las propias aplicaciones, y es cómo de hecho la lógica de los encuentros sexuales y de potenciales también encuentros afectivos en las personas está inscrita dentro de la industria de la entretención en un amplio sentido. O sea, incluso hoy en día pensar en una cita se piensa bajo las coordenadas de que tiene que ser algo donde nos tengamos que divertir, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos pasar el rato de un modo que sea ameno? Y si no se genera esa cita, si no se genera ese encuentro, lo que importa, lo que hace la gente cuando se mete a estas aplicaciones es pasar el rato. O sea, en el fondo, en vez de estar en la cama viendo una serie o comiéndose un completo, el interés de entrar a estas aplicaciones, más que conocer a otra persona, más que potenciar un encuentro, es simplemente como ver qué es lo que hago con mi tiempo, cómo me puedo distraer. Entonces eso evidentemente posiciona las relaciones en dinámicas en las que ya no se busca tanto la trascendencia, ya no se busca tanto, por ejemplo, eventualmente concertar una pareja, o incluso si aparecen los afectos, ya sea el romance o cualquier otro tipo de despliegue sentimental, este despliegue va a estar siempre o va a ser siempre validado en la medida en que finalmente lo que perdura es la idea de haberlo pasado bien en conjunto.
Aquí algo importante, porque también tú haces la diferenciación entre las respuestas que te dan y preguntas si es que la vida sexual ha mejorado. Muchos te dicen que sí, que había aumentado la creatividad, que había más espacios de libertad sexual, pero cuando se habla del amor, la respuesta es una respuesta más bien tradicional, ¿no? Absolutamente, y eso también llama mucho la atención, porque las personas, una cosa es lo que dicen y otra cosa es cómo tú los pillas diciendo que no están queriendo decir realmente lo que dicen. Valga el juego de palabras ahí. Las personas te comentan, te dicen, luego de haber usado las aplicaciones móviles de citas, mi visión del amor cambió. Y luego tú les preguntas, ok, ¿pero en qué cambió? Y las formas en las cuales las personas verbalizan lo que ellos y ellas entienden por una relación amorosa siguen siendo bastante tradicionales. O sea, siguen expresándote, como te decía antes, en términos de trascendencia, en términos de haber encontrado un encuentro que es significativo, en términos de, no sé, incluso, por ejemplo, la posibilidad de generar proyectos en común, ¿ya? Entonces es interesante ahí, ¿no es cierto?, como justamente tú lo mencionabas, cómo más bien se verifican cambios en la forma de concretar encuentros sexuales, en las formas en las cuales el cortejo digital se está dando, más que con respecto a cómo estemos empezando a gestionar nuestras emociones. Valeria, si nos metemos en el mundo de la tecnología, ¿cómo van a condicionar nuestras relaciones la inteligencia artificial, por ejemplo, o los algoritmos? Mira, eso es un campo que está bastante en ciernes. Por supuesto que hay ya aplicaciones que utilizan inteligencias artificiales directamente para establecer contactos. Una de ellas que uno se puede bajar gratuitamente es Réplica, por ejemplo, en la cual tú conversas con una inteligencia artificial que va recopilando datos sobre ti y de esta forma se va construyendo una especie de relación, ¿no es cierto?, con un algoritmo. Pero la verdad es que en términos muy generales, al menos acá en Chile no tenemos muchos datos de cómo esas aplicaciones están siendo utilizadas por chilenos y chilenas como para saber cómo esto está afectando nuestros comportamientos y nuestra relación con nuestra afectividad. Entonces ahí hay mucho que queda todavía dentro del campo de lo especulativo o hasta como de las futurologías. Yo te diría que algo que es interesante a pensar, ahora en esta línea, ¿no?, en la línea de lo especulativo y en la línea de pensando, como te decía, un poco en el futuro, es como de alguna forma esta objetualización que empezamos a hacer de las personas, ¿no?, de entenderlas como productos en un mercado de citas, también de forma reversa condiciona que podamos personalizar, ¿no?, a un aparato, a un objeto o en este caso, ¿no es cierto?, a una inteligencia artificial. Entonces creo que ahí lo que es interesante es darnos cuenta que nuestros afectos y nuestra dimensión de lo erótico no solamente está condicionada o se produce en relación a personas como objetos de nuestro deseo y como objetos de nuestros afectos, sino que eso también puede darse perfectamente, como te decía, con un objeto o en este caso, ¿no es cierto?, con un robot o con una inteligencia artificial. Ahora, suena desolador cuando uno la analiza, ¿no? Porque también probablemente vamos a tener personas muy solitarias que van a buscar el afecto en una máquina. No sé si es tan desolador. Yo creo que lo que sería realmente desolador es cuando tú piensas estas dimensiones en términos de reemplazo, ¿no? O sea, personas que solamente busquen, te fijas, o sea, personas que solamente busquen relacionarse con robots o con inteligencias artificiales. En estos momentos, al menos de desarrollo tecnológico, eso no está sucediendo. O sea, son dimensiones alternativas, ¿no? O sea, así como puedo enamorarme de una inteligencia artificial, también puedo eventualmente enamorarme de una persona. Y como te decía, las relaciones que mantenemos con objetos tecnológicos en el campo de lo sexual y de lo afectivo no son de ahora. O sea, tampoco tenemos que pensar como que esto cayó del cielo, ¿ya? Hace un rato te mencioné discamistad, pero si entendemos las tecnologías en un sentido más amplio, recordemos lo que sucedía en los programas de radio o incluso, por ejemplo, con las citas por correspondencia, ¿no?, los anuncios de periódicos. O sea, el que estemos utilizando las tecnologías como formas de mediación para las relaciones sexoafectivas y que estemos también empezando a entender que nuestras relaciones sexoafectivas pueden darse con objetos, con juguetes o con otras dimensiones de lo tecnológico, es algo que tenemos que empezar a entender como parte de una trayectoria, no como algo que de pronto cayó, que de pronto apareció en el mundo. Y respecto a ese mismo punto de vista, ¿qué tanto puede condicionar la tecnología a los encuentros presenciales, por ejemplo? La virtud o la ventaja que pudiera tener la tecnología también es que uno puede ser quien realmente quiere ser y quien, o en términos presenciales, uno es quien se atreve a ser, ¿me explico?
Sí, te explicas, pero también creo que ahí suele haber una confusión, ¿ya? Porque la verdad de las cosas es que en la vida fuera de pantalla, ¿no? En el offline, también estamos constantemente efectuando una serie de filtros sobre nosotros mismos. Lo que pasa es que de alguna forma esos filtros nos parecen, hoy en día, ¿no es cierto?, con el desarrollo de las tecnologías, como menos dramáticos. O sea, como que, por decirlo de alguna forma, yo no puedo ponerme un filtro y tener unas orejas de elefante, ¿no? En una cita en la vida real, y en una cita por pantalla, por ejemplo, sí podría. Pero constantemente yo, por ejemplo, cuando escojo la ropa que me voy a poner en una cita, el maquillaje que voy a utilizar, el peinado que uso, los gestos que utilizo, también estoy efectuando una serie de modificaciones en mi apariencia y también en la forma en la cual yo me comporto, o sea, los distintos mecanismos de representación que yo hago de mí misma para ser quien yo quiero ser. Entonces, en el fondo, como que pienso que esa dimensión performativa del cortejo está presente tanto en línea como fuera de línea, ¿no? Entonces, no hay que confundirse ahí, no hay que pensar que fuera de línea uno como que es completamente auténtico, porque eso en verdad no existe y no creo que haya existido nunca tampoco. Y si te preguntamos a propósito del amor digital, ¿cuáles son las grandes ventajas y cuáles son las principales dificultades o obstáculos que tuve? Yo, a ver, por lo que comentan las personas, la mayor dificultad sigue siendo la imposibilidad de concretar encuentros físicos. O sea, tanto las personas cuando mantienen relaciones a distancia, no sé, por situaciones como que viven en distintos países, o mismo lo que sucedió el COVID, ¿no? Que por cuarentenas o por distintas razones no se podían reunir. Siempre aparece un momento en el que las personas mencionan extrañar el contacto físico, mencionan extrañar la caricia, mencionan extrañar el beso, mencionan otros aspectos también de la química, ¿no? Que aparece en una cita que no aparecen en una dimensión digitalizada del todo. Uh-huh. ¿Y la gran virtud? Y la gran virtud, mira, también ahí este comentario te lo digo un poco como usuaria de las aplicaciones, es que uno puede salir de duda más rápido. Porque, es más eficiente el tiempo. Exacto, es más eficiente el tiempo. De repente no tienes, claro, no haces la cita presencial, haces la cita por video y rápidamente, por ejemplo, te das cuenta si la persona tenía un perfil falso, ¿ya? Rápidamente te das cuenta si las fotos estaban tomadas en verdad de un ángulo que favorecía en exceso, sí, claro, ¿no?, la apariencia física, por ejemplo, del otro. También te das cuenta y en una conversación, ¿no?, por videollamada, también te puedes dar cuenta si la persona te cae bien o no, ¿no? Hay una dimensión de la conversación que se mantiene. Entonces sí, desde esa perspectiva la comunicación digital permite cierta productivización de las relaciones que desde cierta perspectiva pudiera ser más útil y más positiva. Ahora, para cerrar la entrevista también y para tranquilizar a los que nos están viendo, de igual manera, de aquí al futuro vamos a seguir siendo nosotros los humanos los que vamos a poder decidir algo y no siempre que sea un algoritmo el que decida por nosotros, ¿no? La última palabra la tiene el humano, dices tú. Esperemos que así sea. Yo creo que en gran medida los algoritmos y las propias aplicaciones de citas están utilizando nuestros datos para los beneficios de las grandes corporaciones. Y eso no solamente, como te digo, las aplicaciones, sino eso es como algo que tiene el uso de la web 3.0 en general. Entonces también ese tema como de hasta qué punto somos libres y hasta qué punto estamos realmente haciendo uso de nuestro deseo es algo que es súper cuestionable. Valeria Raderigán, muchas gracias por tu tiempo y por conversar con nosotros en este capítulo de Futuro 360. Que estés muy bien. Gracias a ustedes. Adquieran el libro, que está muy bueno. Ahí está, 100 mariposas en el celular. Que estés bien, cuídate. Gracias, hasta luego. Y como todas las semanas, las últimas novedades científicas y tecnológicas del mundo te las presentamos en nuestra sección Al Día con el Futuro. Prestar atención a la siguiente imagen porque esta moto no solo destaca por su llamativo diseño, ahí la estamos viendo en pantalla, sino que todas las partes de la bicicleta se hicieron con una impresora 3D. Se necesitaron 3 años para construir este medio de transporte y 5 meses y medio solo para imprimir las piezas. El creador es una de las estrellas de un programa de cable popular en el sur de Dakota y decidió llevar su creación al rally de motos de Sturgis. Esa fue la mejor manera de presentar este medio de transporte. Y no solo funciona, sino que el diseño es animatrónico, que con una mandíbula, como pueden ver ahí en pantalla, muerde y escupe aire o agua. Una innovación que podría revolucionar el diseño no solo de las motos, sino que también de otros medios de transporte.
Corfo, en conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, lanzó la convocatoria Programa Tecnológico de Reactivación Económica, Inteligencia Artificial para la Transformación de la Economía. Y tiene como objetivo principal apoyar iniciativas que incrementen la tasa de innovación y de productividad en ciertos sectores del país. Este nuevo programa tecnológico apunta a promover la inteligencia artificial en varios sectores. A través de este llamado, de carácter nacional, Corfo va a cofinanciar hasta el 60% del costo total del programa, con un tope de hasta 1.000 millones de pesos, con un plazo de hasta 3 años para ser implementado. La convocatoria va a estar abierta hasta el 30 de septiembre de este año a las 3 de la tarde y puede postular cualquier persona jurídica, pública o privada, con o sin fines de lucro, constituida en nuestro país. Interesante. Bueno, ¿y cómo va a funcionar la Convención Constitucional? ¿Cuáles son los plazos? Son algunas de las preguntas que las personas pueden hacer en Constituvot. ¿Qué es esto? Valentina Rosa, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile, lo va a explicar en el siguiente video. El Constituvot de Tenemos que Hablar de Chile es una herramienta fácil, sencilla y gratuita que permite a las personas, a través de la aplicación de WhatsApp, informarse y participar de la discusión constituyente. ¿Cómo lo pueden hacer? Las personas deben agregar el número de WhatsApp como lo hacen con cualquier otro contacto que agregan a su celular y luego, a través de la aplicación de WhatsApp, hablarle como le hablan a cualquiera de sus contactos en la aplicación. Con un simple habla, la aplicación les va a generar distintas opciones. Pueden, por un lado, informarse. Eso les va a permitir encontrar información sobre el proceso constituyente, cómo llegamos a esto, cuáles son las constituciones anteriores y distintos contenidos cuya respuesta va a ser sencilla, simple y muy corta. Por otro lado, también se puede participar, ya que vamos a estar generando distintas consultas, distintas preguntas que van a ir cambiando periódicamente, y otra sección donde queremos que las personas también nos cuenten cuál es su percepción del diálogo y del debate entre los constituyentes. Toda esta información va a ser analizada, como lo hemos hecho con las otras instancias de participación digital de Tenemos que Hablar de Chile, y entregada periódicamente tanto a los participantes como a los convencionales. Constituvot, interesante proyecto. Nosotros vamos a cerrar el programa de hoy de Futuro 360, como siempre. Los invitamos a que visiten nuestro sitio futuro360.com, ahí está bajo pantalla, y también a que nos sigan en nuestras distintas redes sociales para estar al día de todas las novedades científicas y tecnológicas de Chile y el mundo entero. Sigan en CNN, nos encontramos en un nuevo capítulo de Futuro 360. Que estén muy bien.